mis hermanos de que Dios pueda estar con nosotros, pueda bendecir nuestras vidas y que pueda hablarnos también en este tiempo, ¿no?, que estamos. Te hablaba, una de las cosas que debemos hacer cuando estamos escuchando la palabra de Dios es estar atentos a lo que Él quiere decirnos. La Biblia nos habla que ahí en el libro de los Hechos, el Señor, Pedro y Juan, cuando iban caminando para la oración, ¿sí?, encontraron a un hombre que estaba tirado ahí en un costado del camino pidiendo limosna, y en el momento en el que el hombre estiró la mano para pedirle algo, Pedro le dijo como que esté atento a lo que quiere. Mírame, estate atento, porque era importante. Tal vez este hombre iba a buscar algo que para subsistir el día, para poder pasar el día. No pensó tal vez que ese día iba a cambiar tanto para él, y era algo más, un día más en su vida. Pero sin embargo Dios tenía algo preparado muy diferente a lo que él pensaba. Y eso es lo interesante, que nosotros podamos estar atentos a todo lo que Dios tiene para decirnos, porque es importante, ¿sí? Así que estar presente no solamente en lo físico, sino estar presente también en estar atento a qué es lo que Dios quiere decirnos. Su palabra en este día dice en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, una historia que es bastante conocida, pero que la vamos a leer en este día y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice Jueces capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y se venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, dice, clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Respondió, le dijo él, dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Sí, esta historia es muy particular porque habla de un hombre que es elegido por Dios para ser juez, para levantarse en ese tiempo en Israel, que estaba pasando por lo que ustedes están escuchando, una situación bastante brava. Ellos se habían alejado ellos de Dios, ¿no? Ellos habían pecado y se habían alejado de Dios. Y el alejarse de Dios produce consecuencias. Hoy hablábamos en las clases de nacer que el alejarse de Dios produce consecuencias. Dios nos ama y nos perdona, pero las consecuencias muchas veces quedan, y quedan siempre en la vida de ellos. En este caso, este pueblo estaba pasando por esta misma situación. Ellos se alejan de Dios y Dios, ¿sí?, ya no los protegía como antes, ya no estaban igual que antes. Ya los que estaban por fuera
los madianitas que dicen aquí, y estos que los estaban persiguiendo, que inclusive dicen que eran innumerables, porque estas tribus eran tribus nómades, que para donde iban con su ganado, iban con sus tiendas, iban con todo lo que tenían, iban de lugar en lugar, ¿sí? Y donde llegaban, como eran innumerables, no tenían un censo hecho ellos, y la Biblia dice que eran incontables, no se podían contar, no sabían, eran desorganizados en general, pero eran muchos. Entonces, cuando avanzaban sobre cualquier ciudad, en este caso eligen Israel, y Israel sembraba, y con lo que cuesta, ¿no? Esperar que el fruto que uno sembró pueda nacer, porque no es de un día para el otro. Usted siembra hoy y mañana no está la soja, mañana no está el tomate. Usted siembra hoy, tiene que esperar, tiene un tiempo, las cosas tienen un tiempo. Bueno, ellos sembraban con todo el sacrificio y criaban sus ganados con todo el sacrificio. Y cuando estaba el tomate, cuando está el tomate rojo ya para consumir, cuando estaba ahí sentían el ruido, los camellos venía el enemigo, los madianitas venían en multitud, eran como langosta, dice la langosta cuando ataca ferozmente, y así venían y se llevaban todo, tanto así que ellos tuvieron temor y miedo que hacían en los huecos de las montañas, en lugares fortificados, buscaban escapar de esta situación. O sea, y esto que les pasó no un momento. Sin embargo, la Biblia relata algo. Hay dos cosas que a mí me parecen interesantes y quisiera compartirlas primero con ustedes. No es lindo igual, pero... Porque dice, por ejemplo, dice que ellos buscaron a Dios. O sea, en un momento ellos comienzan a clamar a Dios. En un momento dice aquí del relato. Y ellos clamaron a Dios, clamaron a Jehová por esta situación. Ahora, en el relato aparece cuánto tiempo Dios los entregó en manos de Madián. Dice, por 7 años estuvieron sometidos a este tipo de situación. Ahora eso me muestra a mí algunas cosas, no de Dios, sino del hombre, sino del ser humano. Que aún pasando por situaciones diversas y habiéndose él alejado de Dios, de todas maneras esperaba cosechar y estar bien. No veía las consecuencias que iba a tener. Y después de que lo habían atacado, no era la primera vez que los atacaban. Acá lo cuenta como algo que venía sucediendo, como algo que venía pasando. O sea que ellos venían empobreciendo, venían estando cada vez peor. Sus vidas comenzaban y pasó 1 año, y pasaron 2, y pasaron 3. Y no se veían que ellos le decían, Dios, sálvanos de esta situación tan tremenda en la que estoy. Lo que marca que muchas veces el ser humano, a pesar de que está pasando por situaciones muy tremendas en su vida, y que está muchas veces allí abajo, que uno no puede, ¿vio? Cuando uno no puede ir más abajo, que uno dice, bueno, ya todo lo que me espera va a ser bueno, porque ya me pasó esto, me pasó aquello, tengo para contar de la A a la Z, todas las cosas que me suceden, tengo un listado de oración para hacer. Ellos, a pesar de esa situación, recién después de un tiempo extenso, ellos claman a Dios. O sea que es tremendo esto que pasa. Porque uno dice, bueno, y es más, y tenían una visión de lo que les estaba pasando, tremendo, porque aparece Dios, le aparece Dios a este Gedeón, a este hombre. Y en aquel tiempo, cuando uno tenía trigo y quería separarlo de la paja, y quería separarlo, y quería para poder usarlo, ellos lo sembraban, él lo recogió y se lo llevó. Y cuando ese trabajo uno lo hacía en las colinas donde había viento, que uno tiraba el trigo, ¿sí? De alguna manera caía el fruto por un lado, y la paja, lo que no servía, el mismo viento se la llevaba. Entonces uno podía rápidamente obtener el fruto de aquello que tenía. Ahora eso se hacía a la vista de las personas, ¿sí? Y donde había viento. No había viento en general en la base de las colinas, sino en las partes más altas de la colina. Sin embargo, se dice que Gedeón estaba en la parte más baja, en el lagar, en donde se hacía el vino. Y ahí era donde él tiraba para arriba, no sé con qué clase de viento, porque ahí no había nada, no había viento. Entonces era bastante infructuoso lo que él quería hacer. Él tiraba el trigo para arriba y caía, así como lo tiraba, caía. Y no tenía, digamos, no era bueno lo que hacía, se sentía mal ante esta situación. Sin embargo, dice por qué lo hacía así. Dice porque tenía miedo. Tenía temor de lo que podía pasar. Porque cuando ellos lo hacían, a la distancia de la gente, venían los madianitas y se llevaban todos los frutos. Se llevaban todas las cosas.
Entonces este hombre, en su peor momento, y en el lugar donde había, digamos, y más oculto que tenía, Dios aparece. O sea, Dios apareció en el lugar de peor vergüenza. Cuando uno no quiere que aparezca nadie. Y ahí apareció Dios. Dios se encuentra con él en un estado tremendo. En un estado en que de repente ve que este hombre se encuentra con Dios y él está haciendo algo verdaderamente vergonzoso. Y ni bien arranca la charla, digamos, por así decirlo, Dios comienza con estas palabras. Le dice esto: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dicen a Gedeón. A un hombre que tiene temor de no poder subir una colina, que está atemorizado y le da vergüenza estar ahí, pero era el único lugar donde nadie lo veía. Quería tal vez llevar algo para la familia, estaban empobrecidos, estaba mal. Y aparece Dios y le dice, varón esforzado y valiente. Y esto a él lo sorprende lo que escucha, porque dice, ay, Señor mío, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Sí? ¿A quién le echó la culpa? O sea, Dios me ha abandonado. ¿Y dónde están? Dice, todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora dice, Jehová nos ha desamparado. Estaba desahuciado Gedeón. Y nos ha entregado en las manos de Madián. O sea, él abre su corazón y le muestra verdaderamente lo que había en su propio ser. Dice, si Dios estuviera con nosotros, no nos estaría pasando eso. Si Dios estaría, y es más, el relato es interesante porque el relato no dice que Dios le dijo, yo estoy con ustedes, con el pueblo. Le dice, yo estoy contigo, que es distinto. O sea, Dios no aprobaba lo que el pueblo había hecho, que había pecado, pero sí quería levantar a alguien del medio de ese pueblo que estaba pasando una situación. O sea, Dios no avalaba el pecado que había hecho el pueblo, pero de alguna manera le decía a este Gedeón, yo estoy contigo. Mientras Gedeón hablaba de nosotros, Dios le hablaba de algo particular. Y es más, le hablaba diciéndole, ¿y dónde están todos esos milagros que me hablaban nuestros padres, nuestros abuelos, la generación pasada que estuvo en Egipto? ¿En dónde está ese Dios? Ahora nos ha desamparado ese Dios. ¿Me entiende? Pero Gedeón estaba mirando la condición en la que él estaba. Él cuando se encontró con esto, se encontró con vergüenza, con culpa. Dice, mira lo que estoy haciendo. Dios se aparece y me encuentra en esta situación. Sin fuerza, sin fe, sin nada. Y le responde esto, Dios le responde estas palabras. Dice, mirándolo, Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. No con otra fuerza, no con la fuerza que le iba a dar después, sino con la fuerza que tenía, sino con lo que él poseía en ese momento. Y dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, ya Dios le da un propósito. O sea, cuando Dios habla, primero te acomoda los pensamientos, acomoda tu identidad, y luego ya te da un propósito. Dice, tú vas a salvar con las fuerzas que tienes ahora a Israel. O sea que hay un problema aquí. Porque si este hombre tenía la fuerza, ¿cómo no actuó antes? ¿Cómo no hizo nada antes? ¿Por qué no actuó antes? Y es que fíjense que este hombre después abre su corazón un poco más. Cuando uno está más tiempo con Dios, no decimos la misma palabra. Ya podemos expresar lo que hay dentro de nosotros. Esto es lo que le pasa a Gedeón en este instante. Y le dice, respondió esto, ay, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? ¿Con qué lo voy a hacer? Dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo, el menor en la casa de mi padre. O sea, él dice, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? ¿Con qué lo voy a hacer? Si Manasés, que era una de las tribus, sí, había 12 tribus, una era Manasés. Pero de ahí no había nacido nadie con mucha gloria, ni muy poderoso. Ni se había levantado ningún guerrero
tremendo que uno pudiera decir, no, porque nosotros tenemos de nuestra nación, como hacen muchas veces las ciudades, acá nació tal, acá nació tal. No, en Manasés no había salido nadie con esa gloria. Entonces este hombre estaba diciendo la verdad. Dice, mira, era pobre en una tribu sin ningún tipo de relevancia y encima era el menor de los hermanos, o sea que ni siquiera era el primogénito, no era el que tenía el poder, la autoridad. Este hombre no tenía las condiciones para poder hacer estas cosas. Pero Dios vuelve a responder. Y le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. O sea, la diferencia que tenía este hombre con otras personas era que Dios iba a estar con él. Y los derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esto es lo que dice el relato que yo leí, le mostré un poquito algunas cosas del problema que había aquí. Y vemos como muchas veces las personas tienden a evaluar, ¿sí?, el cómo están y lo mezclan con todo lo que les está pasando. O sea, la condición que uno tiene, este hombre estaba pobre, de una tribu en la que no tenía ningún tipo de relevancia, era el menor de alguno de sus hermanos, en realidad no tenía mucho para ofrecer, no creía que él podía llegar a hacer algo. ¿Me está escuchando? Pero aparece Dios y le muestra otra cosa, y le muestra el verdadero problema que tenía. Dios le manda luego a levantar un altar. Présteme atención, por favor. A levantar un altar. Levanta ese altar. Ve y levanta un altar. O sea, primero, este hombre Gedeón necesitaba contacto. Necesitaba presencia de Dios. Necesitaba tener un encuentro con Dios. Necesitaba adorar. Necesitaba entender a este Dios. Necesitaba ver que con las fuerzas que él tenía, pocas o muchas, pero estando Dios con él, iba a poder hacer una obra que él ni siquiera intentó que podía realizar. Y era ahí el problema. Dios le dice cuál era el problema. El problema era que adentro de Israel, habían levantado altares a dioses paganos. ¿Me está escuchando? Dentro de Israel habían levantado altares al dios pagano. Entonces Dios a Gedeón le dice dos cosas. Le dice, ve y levanta un holocausto. Él lo levanta, hace todo esto, le brinda sacrificios a Dios, se encuentra con Dios, tiene un encuentro con Dios. Y después lo que hace es obedecer a lo que Dios le dice. Va de noche con algunos siervos suyos y derriba altares, o sea, lo que estaba mal, lo que los alejaba de Dios, lo que hacía que los enemigos que estaban afuera pudieran vencerlos en la batalla. O sea, el problema no era cuántos eran el ejército enemigo, no era cuán grande eran, ni cuántos carros traían, ni cuántas cosas. El problema de que ellos no estaban bien no tenía absolutamente nada que ver con nada externo. Tenía que ver con algo que Dios les estaba hablando sobre algo interno. Dios no le dijo que tenía que hacer muchas grandes cosas, aunque en el capítulo que viene habla de cómo este Gedeón vence con solo 300 hombres y él al enemigo, que era innumerable. Entonces este hombre hace justamente eso. Va de noche porque tenía temor, tenía miedo, aún en medio de las circunstancias de la vida en las que sabemos lo que tenemos que hacer. Muchas veces el ser humano no actúa y no es obediente porque tiene temor. ¿Está escuchando? Mientras que este hombre, teniendo miedo, porque lo hizo de noche, así todo fue y hizo la voluntad que Dios le había pedido. Entonces, cuando usted tenga temor, cuando tenga miedo, cuando pase por circunstancias difíciles, acuérdese de este relato, en el cual muchas veces va a tener miedo en la vida, muchas veces va a estar enfrentado a situaciones difíciles. Ahora, la pregunta es, yo no sé usted, pero usted identificó el problema. Este Gedeón vio cuál era el problema. Dios le dijo, ve y quita lo malo de tu vida, lo que te aleja de mí, sácalo, córtalo, ráelo de la tierra. Ven y haz un altar para mí y levanta adoración a mí. Y después vas a poder salvar a este pueblo de Israel. Lo vas a poder salvar de las manos de los madianitas, de las manos del enemigo. Pero ve y divisa cuál es el problema que tienes. ¿Qué es lo que te está pasando? Entonces muchas veces en la vida, hermanos, estamos ante situaciones
muy parecida. Muchas veces hasta nos olvidamos el por qué. Muchas cosas nos van mal. ¿Por qué me irá mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede que estoy en esta situación así? ¿Acaso Dios me ha desamparado? La Biblia dice que Él nunca se separa, que Él siempre te guarda, que siempre va a estar contigo. Pero cuando Dios habla y le habló a Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le dijo, pero muy ciertamente, sí, esfuérzate y sé muy valiente. Después le dijo, que no se aparte de tu boca, que no se aparte de tu dicho, de tus hechos, esta palabra que yo te estoy dando. Porque si no, esto que yo te estoy diciendo de que voy a estar contigo, no voy a poder estar contigo, porque Dios no comparte cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, cuando ponemos algo en el medio que nos separa de Dios, cuando hay algo que nos divide de Dios, cuando no nos acerca a Dios, y hay algo que ya nos aleja de Dios, no está bien, no importa cómo se llame. Entonces Dios le dice, entonces no voy a poder darte. Ahora, si tú te esfuerzas y sos valiente, podrás conquistar todo lo que tengo para darte. Eso es lo que le dice a Josué. Ahora le dice más de una vez, esfuérzate y sé valiente. O sea que vas a necesitar, ¿sí?, esforzarte, vas a necesitar seguir, vas a necesitar ser valiente, vas a necesitar buscar, aunque tengas temor y cosas, igual, hacer igual. Porque muchas veces van a aparecer cosas en la vida que hagan que muchas veces tengamos miedo y tengamos temor. Y que nosotros veamos, escúchame bien, que la condición que hoy vivimos es a causa de que Dios, escúchame bien, Dios te ha desamparado, que Dios no está contigo, que Él no está cumpliendo sus promesas. ¿Cómo ese Dios, del Dios que alguien te habló, que te dijo, y que tú hoy no lo sientes y que no sabes el por qué? Esto es las mismas excusas que dio este hombre. Él dijo, pero Dios nos ha desamparado. Escucha sus palabras. Ay, Señor mío, dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estoy en esta situación? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy así? Y Dios le responde, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ve con esta tu fuerza, vamos, ve con esta tu fuerza. Y él dice, pero yo soy no tengo las condiciones, Dios. Yo no sé hablar, le dijo Moisés. Yo no tengo condiciones. Porque uno ve la condición. Moisés veía que él no tenía nada para hablar. Pero Dios siempre elige a personas que, como hoy hablábamos en la administración, son humildes. Y están muchas veces con una situación difícil y pasando por una situación diversa. Pedro, cuando conoció a Jesús, él estaba en la barca y estaba angustiado porque no había pescado nada de esa noche y él vivía de eso. Y encima alguien le pide algo prestado. Imagínense, usted no tiene un centavo. y le dice, ¿tienes para prestarme? Y no, dice, no tengo nada. Y Jesús le dice, no necesito dinero, no. Quiero tu barca un segundito, déjame apartar un poco de la orilla para poder hablarle a esta multitud. Y mientras Pedro dice, tómala, y le presta la barca. Y Pedro se aparta y limpia las redes que estaban llenas de cosas. Y en el medio de todo eso que limpiaba, empezó a escuchar. Porque usted pensará, ¿por qué el pastor me dice que venga a nacer, que venga a crecer, que escuche, que venga a los grupos, que esté presente? Porque mientras usted va escuchando, va adquiriendo fe. Y Pedro le pasó lo mismo. Empezó a escuchar. Y algo le empezó a surgir en su corazón. Algo empezó a pasar. Entonces ya el relato de que veía a Jesús que le hablaba a la multitud, pasó a dejar un poco de lado las redes. El hermano lo miraba, dice, pero ponete a hacer algo. Y Pedro escuchaba lo que este hombre, que era un desconocido, estaba hablando. Y en el momento en el que termina, este hombre lo mira a Pedro y le dice, ve y arroja la red a la derecha en aquel lugar. Este hombre dice, mira, toda la noche estuvimos pescando y tú lo sabes, pero en tu palabra lo voy a hacer. Y cuando arrojó la red, la Biblia relata de que el milagro se produjo. Dios trabaja con personas que están pasando por situaciones diversas, pero que están haciendo algo. Gedeón, aún temeroso, estaba haciendo algo. Pedro, aún sin nada, estaba haciendo algo. Dios siempre trabaja con personas que están haciendo algo, que no se quedan quietos, que a pesar de que no se tiran a decir, bueno, esto es lo que a mí me tocó, esto es lo que a mí me pasó,
Me sucedió en la vida por tal o cual cosa. Y sí, la vida te pudo llevar a un montón de situaciones diversas que tenemos que sanar. Yo tengo heridas también que hoy no me duelen, pero que son cicatrices que me hacen acordar cuando me caí, cuando me pasó, cuando me sucedió. Pero hoy me dejaron de doler. Si te sigue doliendo porque no has sanado. ¿Y qué hay que hacer? Sanar. Otra cosa no hay para hacer. Las cicatrices quedarán, las circunstancias quedarán. Pero siempre Dios trabaja con el ser humano. ¿Cuáles son las cosas que nosotros, que tú, tienes que quitar del medio? ¿Cuáles son las cosas que hace tanto te vienen pasando y te vienen sucediendo? Y que por alguna razón a ellos les tomó 7 años. 7 años darse cuenta. ¿No será mucho? Pregunto yo. Digo, pero ¿cómo esta gente es tan así? Y cuando la Biblia me habla a mí de que yo soy muy parecido a esta gente. Que no eran muy distintos a cómo era yo y a cómo soy yo. Porque habla la Biblia de que Elías tenían las mismas pasiones, las mismas cosas que teníamos nosotros. Entonces, nosotros somos muy parecidos a las decisiones que toman ellos. Entonces nosotros, hermanos, estamos pasando por situaciones en la vida, quizás por habernos alejado, porque Dios, hermano, no anda con ninguna vuelta. En el primer versículo dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. O sea, ante los ojos de Dios, no ante los ojos de las personas. Nosotros ante los ojos de las personas podemos ser, qué santo que es, pero qué bueno. Él tiene un corazón como nadie, grande, así grande. Sí, nosotros tenemos un corazón enorme, pero delante de Dios muchas veces estamos mal. Entonces, si nosotros estamos mal delante de Dios, eso es lo que importa, porque Dios no puede protegernos. Y cuando tú no tienes protección, tienes un problema, porque el enemigo viene y te ataca y te roba lo que te pertenece. Y tú no quieres, pero vuelve el enemigo, y vuelve y te va sacando de a poco. Y te va quitando bases. Y te va sacando. Y tú no quieres, pero no tienes cómo hacer, porque estás indefenso. Ahora, cuando tú te vuelves a Dios, cuando tú haces lo que este hombre hizo, dice, Señor, te voy a hacer un altar. Y voy a levantar mi corazón delante de ti. Y ahora voy a ir a derribar aquello que el pueblo mismo hizo. O sea, ya se estaba haciendo cargo de algo que tal vez no era él, no estaba en su corazón. Ya estaba en alguien más. Ahora Dios ya le dio un propósito que ya lo sobrepasaba a él. O sea, tú vas a salvar, no tu familia, vas a salvar a Israel de todos los madianitas. O sea, cuando tú haces algo que a ti te beneficia, también bendices a los demás. También los que están cerca tuyo son libres a causa de lo que tú haces. Entonces no obtienes simplemente algo mejor para tu vida. Obtienes algo grande para todo lo que te rodea. Y esa es la diferencia. Muchas veces nosotros vemos la condición en la que estamos. Decimos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué me está sucediendo eso? Mira, muchas veces vamos a pasar por pruebas y van a venir. Y hay cosas que tenemos que esperar. Y hay situaciones que vamos a vivir y son así. Vamos a pasar por tiempos de enfermedades, de pobreza, de esto, de aquello, de que vamos a tener problemas. Sí, claro, vamos a pasar. Pero luego Dios va acomodando esas cosas. Ahora, si hay cosas que están hace tiempo y que no las podemos resolver. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, algo está pasando, algo está sucediendo. Si ellos, hermanos, tuvieron tanto tiempo, muchas veces sin darnos cuenta, y sin darse cuenta, y sin volverse a Dios, sin decir, Señor, verdaderamente quiero hacer algo diferente, algo distinto. Quiero volverme a ti. Los hijos de Israel, dice, clamaron a Dios. Versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8 dice, Jehová envió a Aria. O sea que cuando usted toma la decisión de volverse a Dios, de decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Cuando usted le dice eso, Dios, en el próximo versículo dice, Dios envió, o sea que Dios, así como Pedro le dijo, Señor, me estoy hundiendo. Acá veo que estoy caminando, pero cada vez me da el agua ya a los tobillos, no me da las rodillas, ya me da el pecho, Señor, el agua. ¡Auxilio! Señor, sálvame. Entonces, Jesús dice, en el instante, Jesús extendió su mano y lo salvó. O sea que hay una respuesta que nosotros tenemos que tener, hay algo que nosotros tenemos que hacer cuando pasamos por diferentes situaciones.
Muchas veces vamos a pasar por angustia, por situaciones bravas, pero no debemos nunca creer primeramente que Dios nos ha desamparado. Dios nunca nos desampara, siempre está al lado nuestro. Muchas veces está esperando que nosotros podamos volvernos a Él, volver a las bases. Quitar lo que en el medio está ahí estorbando mi relación con Él. ¿Qué es lo que está estorbando mi relación? ¿Cuáles son las cosas que me están estorbando, pastor? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy así? Entonces usted cuando va en busca de eso y rompe con esas cosas, fíjese que el problema no estaba afuera. Usted no está teniendo problemas por lo de afuera. El enemigo no es más poderoso que Dios. Dios tiene poder para librarlo de cualquier situación. Siempre tiene poder para librarlo. Póngase a cuenta con Dios y va a ver cómo su vida es diferente, cómo su vida es distinta. Porque uno puede vivir aún en medio de las circunstancias difíciles con gozo y alegría. Porque la felicidad es algo pasajero, pero el gozo es algo que se tiene muy a pesar de las circunstancias que uno está pasando. Y eso es lo que la Biblia dice del cristiano. Se habla del cristiano como una persona que pasa por circunstancias difíciles que la gente no puede entender. El cómo hace para levantarse igual a la mañana a pesar de las cosas que vive. Pero muchas veces nosotros estamos más tristes que aquellos que están afuera. Estamos más angustiados que aquellos que están allá. Entonces, ¿cómo es posible que eso no suceda? Tenemos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que empezar a crecer y empezar a decirle, Señor, ayúdame para que el pueblo tuyo pueda conocerte y para que puedas librar. Cuando usted hace algo bien, libra a todos los que están al lado suyo. Libra a todos los que están cerca. Que el Señor le bendiga grandemente.